la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, dentro de la cual hay una nueva disposición respecto a esta materia. Aprovechamos de hacer la mención. Se le llevó al TC, pero no tuvo éxito, así es que la ley entró en vigencia tal cual fue aprobada en el Parlamento. Y hacer también como segunda mención, volver a insistir el llamado a que nos podamos desplazar con el mayor cuidado posible por las ciudades en general, por esta que es Santiago en particular. Obviamente es un problema de marca mayor para las miles de personas que viven en el sur de nuestra ciudad y que se desplazan al centro, al norte, al oriente y al poniente. El colapso de la estación Vicente Valdés, recordemos que es la estación que está ahí en la Alameda, no en la Alameda, en Vicuña Maquena, a la altura del paradero 13, y que conecta la línea 5 y la línea 4. Por lo tanto, por ahí se llega, entre otras estaciones, a Baquedano y a Tobalaba. Así es que a las personas que no pueden entrar a la estación, tratar de mantener la calma. Para esto es súper importante también que los empleadores sean flexibles, no se les puede pedir a trabajadores y trabajadoras que lleguen a la hora cuando les resulta materialmente imposible, así es que con un poquito de tranquilidad y de comprensión podemos sacar esta mañana, que está un poco compleja acá en Santiago, la situación adelante. Hecha la mención, saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Sí, pues está lloviendo bien fuerte, lo comentábamos en la pausa, así que tomar todos los resguardos y el llamado a la flexibilidad es bien importante. ¿Ah? Muchos trabajadores probablemente van a llegar varios minutos tarde a sus puestos de trabajo, por lo tanto ahí el llamado a la comprensión. Sí. Bueno, saludamos al ex ministro, ex constituyente, militante del Partido Comunista, Marcos Barraza. Marco, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Buenos días, gracias por la invitación Patricio, gracias por la invitación Monserrato. Así es, y vamos a estar con una invitada que viene en camino, probablemente por los mismos, las mismas dificultades que describíamos, se ha retrasado un poquito, así que partimos la conversación, Marco. Y yo quiero partir con algo que generó harta repercusión, quizás no tanto en los medios de comunicación, ¿ah? No vi que tuviera un impacto muy alto, pero los dichos de la alcaldesa Evelyn Matei hace un par de días, en el contexto de este homenaje que se le hizo al presidente Piñera, donde dijo varias cosas, quizás lo que más generó reacciones e irritación, ¿no? Es esta vinculación entre narco y política, ¿no? Dijo que hay ya conocimiento sobre políticos, habló en plural, ¿no? Que estaban financiados por el narco. Luego esto generó repercusiones desde el Ministerio Público, también el ministro de Justicia salió a pedirle que ella como funcionaria pública, si está en conocimiento de una situación constitutiva de delito, tiene que poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía y ella ahí dijo, bueno, en realidad esto lo dije en alusión al caso que todos conocen, que es el del alcalde, exalcalde de San Ramón, el alcalde Aguilera, ¿no? Pero también hizo alusión a la extrema izquierda durante el estallido social, que socavó las instituciones, ¿no? Y que esto también abrió paso al crimen organizado, haciendo una vinculación ahí media extraña, ¿no? Entre la extrema izquierda y el crimen organizado. La UDI salió a blindar ayer a Evelyn Matei, como era de esperar, ante estas declaraciones, pero desde el punto de vista del análisis político, ¿qué te parece? Porque evidentemente hay una estrategia detrás, ¿no? Decir esto que no fue algo al azar, probablemente. Sí, sin duda, no creo que responda exclusivamente a, a un descontrol de impulso verbal. Creo que se inscribe dentro de un diseño más político. Pero antes de hacer esa reflexión, estaba leyendo que el Código Penal, artículo 174, establece la obligación de los funcionarios públicos de que en el evento de que tomen conocimiento de algún delito, tienen que denunciarlo. Así es. Por eso es tan irresponsable las declaraciones de la alcaldesa Matei. Porque, por un lado, refiere inicialmente tener conocimiento del vínculo entre la política, vale decir sistema político, autoridades públicas, y narcotráfico, crimen organizado. Después lo flexibiliza con referencias más del pasado, pero en los hechos ella contribuye al desprestigio del sistema político, en mi opinión, gratuitamente.
porque si tuviese elementos concretos, no tengo ninguna duda que ya los habría divulgado. Eh, yo creo que la bancada del Partido Comunista, tanto el jefe de bancada del Senado como de la Cámara de Diputados del Partido Comunista, enviaron una carta al ministro Valencia, al fiscal nacional Valencia, solicitando que la alcaldesa Evelyn Matei sea tomada declaración a propósito de que se haga responsable de sus dichos. Esa es una cosa, y a mí me parece que eso no puede pasar inadvertido. Ahora, en lo político yo creo que la derecha tiene un problema de fondo, y es que tiene capacidad de resistir políticas transformadoras, tiene capacidad de bloquear agenda legislativa, pero no tiene capacidad de crear. Y por lo mismo es muy evidente que hay una pugna y una disputa muy aguda respecto de cuál es la estrategia y la orientación que adquiere la derecha en este periodo. La elección municipal, la primaria municipal, donde votó mucha gente en la primaria de la derecha, es precisamente alimentada por la disputa en Lo Barnechea, en Vitacura, en la Florida, es decir, donde lo que está en tensión es cuál es el énfasis de la derecha de este periodo. Y creo que en ese sentido la alcaldesa Matei le está dando pruebas de blancura a republicanos, está adquiriendo un tono violento que da cuenta del deterioro de la política dentro de la derecha. No es primera vez que tiene estos arrebatos comunicacionales, pero cada vez se están espaciando menos en el tiempo y se están haciendo más continuos. Sí. Mi impresión muy particular es que Evelyn Matei derechiza, radicaliza su discurso con una verborrea estilo republicanos, a lo mismo que tiene que hacer Mario Desbordes respecto de republicanos, con palabras descalificadoras. Entonces están en un berenjenal donde claramente se van deteriorando a sí mismos. Sí, pues no es fácil estar al medio en ninguna circunstancia, al medio de la derecha, quiero decir. Saludamos a Alondra Carrillo, psicóloga, integrante de la Coordinadora Feminista 8M, ex convencional. Bienvenida, Alondra, qué bueno que pudiste llegar sin problema. Muchas gracias por esperarme. Sí, a ver, respecto a lo que estábamos conversando, dos temas. Primero, esta mención que hacía Marco a las obligaciones que tienen, o que tenemos, diría, los funcionarios públicos de denunciar conocimiento de delitos. No es la primera vez que la alcaldesa Matei hace una declaración parecida a esta, y cuando se le piden explicaciones, por ejemplo, en este caso dijo, bueno, pero pregúntenle al Partido Socialista por San Ramón, o pregúntenle a la alcaldesa de La Pintana. Entonces, desvía lo que desde el punto de vista administrativo es bien claro. O sea, si uno tiene conocimiento de un delito, lo tiene que entregar directamente y no decir, vaya a preguntarle a tal persona que fue la que me lo contó, ¿no? O donde lo leí. Pero por el otro lado, en el plano más político, Alondra, porque se vuelve a vincular bajo una narrativa, quiero decir, ¿no? Los temas de corrupción, los temas de narcotráfico y crimen organizado, como un problema del progresismo o de la izquierda, sin que eso esté debidamente aterrizado, pero uno sabe que con narrativa uno puede pegar muchas cosas, ¿no? Cuando en paralelo, no se trata de mezclar las cosas, pero cuando en paralelo tenemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la ley de pesca o lo que está ocurriendo con los sistemas de nombramiento, donde, para citar a Karina Fernández, que estuvo el miércoles acá en la radio, decía, bueno, el problema es que el tema del crimen organizado no está en la periferia del Estado, sino que puede estar en el corazón del Estado, pero no en la manera en la que los imaginarios del crimen organizado son transmitidos a la opinión pública. Entonces, creo que los dichos de Matei nos dan la oportunidad para hablar del tema en una perspectiva más general, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que bueno, los dichos de Matei son parte de la política electoral que está construyendo Evelyn Matei de cara a las presidenciales, intentando, creo yo también, evitar que el liderazgo tipo Bukele sea reconocido exclusivamente en figuras como Carter y poder tributar también a la construcción de esa figura. Yo también creo que una parte importante de la construcción de esta narrativa puede tener asiento en importantes sectores de la población, precisamente porque durante los últimos
las últimas semanas, ¿cierto? Hemos tenido sobre la mesa estas cuestiones relativas a la corrupción que parecen alcanzar a todos los sectores, ¿no? Y ahí ella es muy hábil a apuntar algo real, ¿no? O sea, ella es muy hábil a apuntar, por ejemplo, al alcalde de San Ramón, ¿no? Que no es una ficción, es una realidad, ¿no? Por supuesto que lo hace para eludir su deber funcionario, pero eso no quiere decir que no encuentre allí también un elemento de la realidad para construir su narrativa. Y yo creo que también habría que incorporar dentro del análisis sobre cómo estos sectores intentan validar un relato en el cual la corrupción es indistinta, pero puede atribuírsela a un sector a partir de cómo se ha allanado el camino a que eso ocurra también. O sea, aparentemente ha habido o desde mi punto de vista ha habido, particularmente por parte del gobierno también, un intento de marcar una equidistancia en la cual, de algún modo, el problema de la corrupción es un problema que tendrá que resolverse cuando las instituciones funcionan, ¿no? O sea, pasó también en relación a los nombramientos del Poder Judicial, esta idea de que, bueno, tenemos que dejar que las instituciones funcionen. O con respecto al alcalde Jadwe, ¿no? Tenemos que dejar que las instituciones funcionen. Pero cuando vemos que la corrupción está a tal punto asentándose en los niveles superiores de las jerarquías institucionales de nuestro país, cuando vemos que la descomposición del Estado va avanzando conforme el régimen de poder no cambia, entonces decir que las instituciones funcionen es decir que la corrupción funcione, ¿no? Y ha habido también una responsabilidad ahí en permitir esta indistinción en la cual lo único que emerge como posibilidad, dado que todos los sectores políticos estarían contaminados por las mismas prácticas, es entonces un liderazgo autoritario que ponga el orden, ¿no? Y el problema es que yo creo que también han habido una serie de decisiones políticas y de decisiones de cómo abordar los casos de corrupción y de cómo abordar particularmente las últimas semanas que han contribuido a allanar ese camino, a allanar esa sensación de indistinción, a no señalar adecuadamente cuáles son los intereses que pueden estar detrás, moviendo la corrupción realmente existente y no la corrupción como una gran narrativa de la que cualquier sector puede valerse, particularmente el sector que tenga más poderío comunicacional nomás, porque sabemos cuál es. Sí, ahora es interesante la pregunta de qué tipo de liderazgo le hace más sentido a la ciudadanía, de la derecha me refiero, ¿no? Una pregunta que, por cierto, le haremos cuando tengamos a nuestros analistas de ese sector, ustedes más pertenecen a la otra vereda, digamos. Pero es interesante, ¿no? Porque efectivamente Evelyn Matei no es el primer traspié comunicacional que tiene, digamos traspié, ¿no? Porque, como decimos, no es algo probablemente que se le ocurra en el momento. Recordemos hace algunos meses cuando acusó que la Fiscalía inventaba pruebas para perseguir a carabineros a propósito de la formalización del general director que se aplazó finalmente, ¿no? Y otras declaraciones a favor de la pena de muerte, ¿no? Y otro... lo del fraude electoral, efectivamente, que son declaraciones que uno esperaría probablemente de alguien más cercano a republicanos, ¿no? A ese mundo, ¿no? A la centro derecha. Y ahí la pregunta es si efectivamente esta estrategia, ¿no? Si suponemos que la hay, es efectiva o no. Porque lo que hemos visto es que desde el año 2022 hasta ahora, por ejemplo, José Antonio Kast ha ido decayendo en las encuestas, ¿no? Y Evelyn Matei, curiosamente, ha ido subiendo, ¿no? Uno podría suponer que con eso un liderazgo más moderado dentro de la derecha le hace más sentido a la ciudadanía. Entonces la pregunta es, ¿por qué es necesario que se radicalice, ¿no? Si es que efectivamente tiene la carrera más o menos asegurada, siguiendo la senda de la moderación. Ahí, Marco, ¿cómo lo ves, no? Es que yo no creo que tenga la carrera relativamente asegurada. Es evidente que tiene un liderazgo bien asentado en la derecha, en la centro-derecha, para ponerla en dos dimensiones. En Chile Vamos, digamos. O sea, no, Chile Vamos. En Chile Vamos no hay otro nombre. Sí, para plantearlo de este modo, Chile Vamos carga en su experiencia con 30 años de institucionalidad que le permite moverse desde la radicalidad de ultraderecha a algo más moderado, dependiendo del tono social, de las circunstancias. Republicanos solo sabe moverse en clave de extrema derecha. De impugnación. Sí, de cuestionamiento permanente a las instituciones, al funcionamiento, a las instituciones, a la antipolítica, para ponerlo en términos bien conceptuales.
Pero creo que si bien la derecha tuvo un momento importante después del primer plebiscito constitucional, donde logró capturar subjetividades restauradoras de un modelo, el segundo plebiscito fue un fracaso rotundo para la derecha y desvalidó la estrategia de republicanos. En el presente, Chile Vamos tiene dificultades enormes para aunar propósitos comunes en materia electoral. Las declaraciones de hace 2 o 3 semanas de Evelyn Matei en el lanzamiento de la agenda programática en las municipales fue un llamado desesperado a inscribir candidatos a alcalde, así no estuviese terminada la plantilla completa. No sé si recordamos eso. Hay una disputa entre la UDI y Renovación Nacional, donde aparentemente en las principales comunas conducidas por la derecha se ha impuesto Renovación Nacional. Entonces, en ese cuadro, para Evelyn Matei es fundamental tener ordenado el sector, el macrosector. Y el macrosector obliga a que republicanos no sean una especie de elemento disociador permanente. No tienen plantilla de alcaldes aún definido, no tienen plantilla de gobernadores aún definido, y eso es una mala señal para quien lidera el sector. Tuvieron que bajar a Isabel Pla también hace Tuvieron que bajar a un par de Isabel semanas. Pla, han deambulado con un candidato, con otro candidato. Yo no quiero pasar por alto que en el caso de Santiago la situación de Mario Desbordes es complicada. Hay una querella, se amplió la querella, por oficio se establecieron disposiciones por parte del fiscal nacional de ampliar la investigación. Está la querella del Instituto de Derechos Humanos por tráfico de influencia. Entonces, no es un escenario fácil para la derecha. Y en ese cuadro, lo que se presenta más complejo es el punto de presión que establece Republicanos, y que es un problema de definición estratégica, hacia dónde se orienta. Porque si uno lee el repertorio de ideas de Republicano, es básicamente una suerte de neoliberalismo más conservador desde el punto de vista lo valórico y rescatar lo esencial del pinochetismo en Chile. Pero Chile Vamos tampoco tiene un repertorio de ideas que dé cuenta de los cambios que el país tiene que experimentar. Entonces hay una tensión muy evidente que se deja sentir en la estrategia de Evelyn Matei, que es coyuntural, sino es evidente que tiene que ver con respuestas del momento. Sí. Déjame darle continuidad a lo que dice Marcos Alondra. Ya en el funeral del expresidente Piñera se ungió a Evelyn Matei como la sucesora del piñerismo. Para mí no es obvio que Evelyn Matei sea la sucesora del piñerismo porque tienen cualidades y problemas como líderes políticos distintos. No son liderazgos calcados el de Sebastián Piñera con el de Evelyn Matei, más allá de que hayan tenido trayectorias donde se encontraron varias veces, algunas de manera bastante traumática y otras de manera más cómplice, ¿no? Para decirlo más directamente, hasta donde logro ver, no me parece obvio que Evelyn Matei tenga la misma capacidad de Piñera de construir mayoría mascando un pedacito del centro político, sea lo que sea que el centro político signifique, ¿no? Pero se entiende la idea. Pero por el otro lado aparece el factor Carter, que hasta el momento se ha mencionado de manera como con bastante desdén, como con poco nivel de viabilidad, pero al menos instala un factor interesante, porque uno sobre Carter puede tener la opinión que quiera, pero detrás de él hay una hipótesis interesante, que es que hasta ahora lo que teníamos era que Chile Vamos era aquel sector de la derecha que podía impedir la aparición del buquelismo, ¿no? Pero al menos la hipótesis que está detrás de Carter es que el buquelismo también puede disputar dentro de Chile Vamos, ¿no? Y eso le incorpora un factor de complejidad adicional a lo que planteaba Marcos en el sentido de cómo Matei maniobra, gestiona y avanza de manera tal de seguir siendo un factor de cohesión y no de disgregación al interior de las derechas. Electoralmente todavía no tiene mucho peso y no sabemos si lo va a tener, pero agrego como último factor, al menos cualitativo, la mención que se hace a demócratas y amarillos como una moción de que la derecha estaría, entre comillas, creciendo hacia el centro. Bueno,
El cuadro es súper complejo. Yo simplemente hice una enunciación para continuar el análisis de Marcos Alondra y darte el pase para el tuyo. Mm, sí, yo pienso que Carter lleva tiempo intentando construir, en el fondo, a partir de aquello que la derecha, precisamente por su posición de poder e influencia, no logra retomar. Estoy tratando de historizar, en mi perspectiva, lo que ha sido el intento de liderazgo de Carter, ¿no? O sea, en la Florida, que yo soy de la Florida, así que tengo esa experiencia más cercana, Carter fue construyendo su figura pública a partir de los espacios en los cuales la derecha tradicionalmente no tenía la capacidad de producir discurso ni de producir una orientación que construyera mayoría. Pienso ahí en algunas cosas muy puntuales, ¿no? O sea, las plantaciones de cannabis medicinal, una especie de condón gigante que se puso en la Florida, la plaza que está a la entrada de la Florida por departamental, que se llama Plaza Eduardo Frei Montalva, ¿no? O sea, haciendo gestos o intentando hacer gestos precisamente para construirse ahí donde la derecha no puede llegar sin renunciar a su representatividad histórica o a aquello que la alimenta electoralmente. Hace rato que todos los medios de comunicación del empresariado dan la idea de que lo que Chile necesita es precisamente encontrar su Bukele. O sea, ahí, si bien es cierto, en Chile Vamos puede haber algo así como una idea de que es posible impedir la llegada de un liderazgo autoritario sin partido y con capacidades de obligar al país a renunciar a todas sus libertades democráticas con tal de poner orden. Yo pienso que, por una parte, lo que está haciendo Matei ahora no es muy diferente, quizás la única diferencia tiene que ver con la estructura partidaria que la soporta, pero en términos de el carácter descomponedor de la institucionalidad democrática que tiene la política que está impulsando es bastante afín y bastante semejante, pero ese consenso ausente de Chile Vamos, esa disgregación interna, no parece ser tal entre el poder empresarial. Yo diría que ahí hay más cohesión, o sea, hay más claridad de que lo que se necesita es poder sostener con fuerza las posiciones que obstaculizan el consenso social indispensable desde el momento. Por una parte, evitar a toda costa una reforma tributaria, evitar a toda costa que por esa vía discurra parte de la necesidad de resolver el malestar y la desigualdad social, evitar a toda costa que cuestiones como las vamos a conversar ahora, ¿no? Como la ley de pesca y la tramitación política que tuvo en su vez anterior pueda repetirse, es decir, instalar la impunidad de esas prácticas como la regla y que la condena de esas prácticas haya sido la excepción histórica. Y yo creo que el empresariado hoy tiene bastante claro cuáles son sus necesidades políticas para poder viabilizar la continuidad de su régimen de aquí en más. Y para eso sabe lo que necesita. Y lo que falta es que de alguna manera la derecha política se ponga de acuerdo con quién puede levantar esa agenda. Eso es lo que veo yo por lo menos ahí, que me hace pensar que, no sé, cuando se levantó el liderazgo de Trump, cuando se levantó el liderazgo de Bolsonaro, o incluso ahora, nuevamente con Milei, éramos muchas y muchos los que nos manifestábamos como incrédulos frente a la posibilidad de que eso se concretara. Claro, que era como risible, ¿no? Era risible, o sea, yo realmente creo que me costó mucho concebir la posibilidad de que Milei llegara a ser presidente de Argentina, y sin embargo hoy lo es. Entonces, la posibilidad de que un liderazgo ridículo como el de Carter pueda imponerse de todas maneras es una posibilidad en ciernes, siempre y cuando se garanticen estas condiciones políticas que ha exigido el empresario. Yo creo que ahí despunta la posibilidad de otro liderazgo que siempre ha estado por ahí dando vueltas, que ha vuelto a salir a la palestra a disputarle a Matei con una mirada de derecha social, que es la de Manuel José Osandón, ¿no? Que hace un par de días salió a manifestarse en contra de las políticas, el carácter criminalizador de las políticas migratorias. Yo no sé si ustedes lo escucharon, sí, ¿no? Pero claro, por ahora lamentablemente, tal y como están las cosas, tal y como se ha cimentado el camino con las políticas de este ciclo, efectivamente yo creo que un liderazgo autoritario en la vía del buquelismo puede encontrar una canalización en lo que Carter está construyendo.
Sí, bueno, tiene que correr mucha agua todavía bajo el puente. Para las elecciones tiene que ocurrir primero la elección municipal, que es muy importante, ¿no? Porque además es con voto obligatorio y probablemente sea decisiva para la configuración también de posibles alianzas en la centro-derecha, ¿no? También en el otro sector. Son las 9 en punto, hacemos un breve corte y a la vuelta volvemos con el tema pesca, ¿no? Que lo adelantabas tú, Alondra, es un gran tema y da para analizar en hartas sentidos y hartas aristas, ¿no? Hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los sábados a las 22 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este próximo viernes 12 de julio a las 19:30 horas al músico, productor, DJ y miembro del destacado grupo Bajo Fondo, Luciano Superville. Con más de 20 años de trayectoria y después de su exitosa presentación en este mismo escenario en 2023, este músico regresa a Sala Máster en un concierto para piano y electrónica. Enfocado principalmente en compartir el repertorio de su disco Suite para piano y pulso velado, Luciano Superville también recorrerá parte del material de sus otros discos y por supuesto también de Bajo Fondo. Un músico virtuoso tanto en su faceta de solista como con distintas agrupaciones que nos deleitará una vez más con su sonido y su talento. Los esperamos este viernes 12 de julio a las 19:30 horas en Sala Máster junto a Luciano Superville. Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas en punto.
Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en salamaster.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:05, continuamos en Radio Análisis con Montserrat Rolano, con Marcos Barraza y con Alondra Carrillo. Vamos a entrar al tema de la ley de pesca, ¿no? Se supone que lo políticamente correcto es que los periodistas dejemos nuestros sentimientos afuera de los análisis, pero debo reconocer que esto me da harta rabia. Me da harta rabia porque la historia demuestra una y otra vez que el sector pesquero industrial es literalmente un colegislador. Y se ha valido no solamente en esta discusión, sino en absolutamente todas. O sea, basta revisar los debates sobre la legislación pesquera en la década del 90, el 2000, de ahí en adelante, y siempre el sector pesquero se ha logrado valer de uno o más parlamentarios para poder legislar a su favor. Es tremendo que en un sector tan relevante para la economía, pero también para la sociedad del país, porque hay que hacer luego el análisis, diría incluso antropológico, ¿no? De cuántos millones de personas viven en zonas costeras y lo que idiosincráticamente esto significa que el nivel de penetración sea como se ve. La descripción del hecho hasta el momento, reconocida por el propio diputado Bobadilla, además quien en vez de rehuir a los medios de comunicación salió a confrontarlos altivamente, es que hay 211 indicaciones en la actual legislación sobre la ley de pesca que son calcadas de una minuta de un informe entregado por Zona Pesca, que es la representante de la pesquera industrial. Bueno, quería preguntarles cómo ven esta situación y si va a tener alguna consecuencia. Disculpen que lo pregunte así, pero como que nos estamos acostumbrando a que estas cosas no tengan consecuencias. Alondra. Nos estamos acostumbrando a que no tengan consecuencias y eso efectivamente es gravísimo. Yo creo que además el hecho de que el diputado Bobadilla, que es además un diputado fanático de salir, ¿cierto?, en prensa y en redes sociales con una política también que contribuye a la descomposición política de este momento, haya salido a defender las indicaciones que le dictó Zona Pesca, es de una gravedad absoluta. Y al menos a mí me da algunos elementos de balance el hecho de que, si no me equivoco, todos los demás diputados retiraron su firma de las indicaciones. O sea, hay algo ahí que logra tener un peso político, de modo tal que quien aparezca suscribiendo las indicaciones de Zona Pesca arriesga su capital político y por lo tanto es obligado a recular. Pero a mí también me preocupa muchísimo que este haya sido un momento y que luego continúe la discusión de la ley de pesca enmarcada por la misma política, ¿no? Por la misma vigencia del poder fáctico en la discusión de la ley de pesca. Que el Estado sea incapaz de garantizar un marco de discusión pública que permita la expresión democrática de todos los sectores comprometidos y que siga habilitando al poderío de un sector sin contrapeso, a mí me parece extremadamente preocupante. Pero ¿qué cosas contribuyen a eso? Yo creo que ahí también hay que, de nuevo, levantar la mirada y mirar el escenario completo. Hay una cuestión que yo creo que no puede salir de la mesa que tiene que ver con cómo se ha ido validando en este tiempo también, y en este gobierno también, la interlocución directa de estos sectores. El presidente de Zona Pesca, no el actual, no Osiel Velázquez, sino Rodrigo Sarkis, estuvo sentado en la mesa de las cenas de Salaquet con los ministros del gobierno. Y ese tipo de habilitaciones al diálogo directo entre el poder económico y el poder político también contribuyen a la normalización de estos delitos que posteriormente se configuran como delitos, ¿no? Que es el cohecho. Y el cohecho es extremadamente grave también en un escenario de corrupción cada vez más generalizada porque promueve la criminalidad y porque asienta la desigualdad. Y desde mi punto de vista es indispensable que haya una señal política clara desde algún sector
de que esas interlocuciones directas entre el poder económico hiperconcentrado y el poder político no pueden seguir su curso, si es que queremos un país en el que la democracia sea la regla, porque de otro modo vamos a renunciar a lo que desde mi perspectiva es una máxima muy potente y necesaria, ¿no? Que es que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos democracia. Sí, bueno, lectura. ayer jueves Zona Pesca emitió un comunicado, les voy a leer un extracto breve de esta declaración donde ellos se defienden. Plantea que la Sociedad Nacional de Pesca, como representante legítimo de intereses particulares y en el marco de una tramitación legislativa, envió a la Comisión de Pesca un estudio jurídico ejecutado por una prestigiosa consultora experta. No hay nada secreto, dicen, ni oscuro ni ilegal. Dicen que este estudio también se envió a autoridades del Ejecutivo, como el Ministerio de Economía, y que estos últimos también consideraron algunas recomendaciones y presentaron indicaciones extraídas del mencionado estudio. Es la defensa de Zona Pesca, también, como decía Alondra, lo han hecho algunos diputados, el diputado Bobadilla, quien incluso acusó injurias y calumnias en su contra por parte del subsecretario de Pesca. Marco, ¿qué te parece esta discusión? A ver, lo primero es que la ley de pesca es por regla general el ícono de las manifestaciones de corrupción y relación indebida. Las leyes de pesca, todas. Todas, sí, de vínculo entre la política y el gran empresariado. La ley de pesca Longueira tuvo como consecuencia un gerente de la Zona Pesca procesado y encarcelado, parlamentario, senador de la UDI, procesado y encarcelado por actos de corrupción, lisa y llanamente. Yo tengo un matiz con algo que ha planteado Alondra. A mí me parece que el diálogo, el vínculo entre el diálogo directo, cuando es transparente, no es indebido. O sea, porque efectivamente los parlamentarios debiesen tener la capacidad de escuchar, recoger, pero no ser correa transmisora de un sector en particular. Pero en sede estatal, pues, Marco. Sí, pero no. O sea, digo... Sí, lo que quiero es que... Sí. O sea, es completamente legítimo que un ministro se reúna con el presidente de los empresarios del sector. Lo que quiero es plantear es que por sí mismo no es indebido que el representante o los representantes de los 92.000 trabajadores de la pesca artesanal tengan diálogo con una autoridad. No es indebido, pero cuando es transparente, cuando es público, cuando está normado y reglado. Ese es y teniendo presente que la ley de lobby tiene que ser, es una ley más bien ad hoc para circunstancias de diálogo y debiese estar mejor regulada. Ahora, en este caso en particular, es irritante porque la consultora en cuestión es la consultora del diputado Bobadilla, no es otra consultora. Son 211 indicaciones calcadas, pero otras 46 que no son exactamente la misma redacción, pero que claramente lo que buscan es representar los intereses exclusivos de la pesca industrial, con normas que debilitan el derecho de las trabajadoras y trabajadores de la pesca artesanal. Por ejemplo, sobre cuotas de captura, sobre fiscalización, incluso atenuando las sanciones y las penas en el caso de pesca de arrastre de especies vedadas. Entonces, es contrario al interés público, es contrario al bienestar común. Yo creo que la reacción que ha tenido parte importante del oficialismo es correcta, en el sentido de cuestionar rápidamente. Se detuvo la tramitación de la ley. A mí me parece que hay que esclarecer mucho más, porque probablemente cuando uno hurga en estos temas se encuentra con más cosas indebidas, y esclarecer rápidamente cuál es el vínculo que tienen los partidos de derecha, sus parlamentarios, porque son todos parlamentarios de derecha, con las indicaciones que presentó Zona Pesca. No es suficiente la declaración que presenta la gremial. Aquí claramente hay que indagar qué tipo de financiamiento tienen los parlamentarios de derecha.
Porque la vez anterior había financiamiento irregular de la política. Era claro como el agua. Entonces, no es suficiente. Sí, se tiene que investigar, porque que es lo que ocurrió en el caso Corpesca. Estaban los delitos de cohecho y de soborno, ¿no? Como lo describía Marco. Hay que ver si es que esto se configura igualmente en este caso, pero llama la atención, si es que fuera así, lo pongo en condicional, porque tiene que haber una investigación en el Congreso, en la justicia, si es que es necesario, el nivel de desparpajo, ¿no? Porque tenemos el caso Corpesca hace muy pocos años. Entonces, aquí, no sé, es muy llamativo que ocurra esto a pocos años del caso Corpesca, con personas procesadas, encarceladas, ¿no? Y del mismo sector político. Es como... Exacto. No aprendieron nada, ¿no? Sí. Sí, que es así, del mismo ¿no? sector político, pero no solamente. Hay que recordar que hubo un subsecretario de Pesca de la ex presidenta Bachelet, Zunico, que terminó también defenestrado por sus vínculos con la industria pesquera. Durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, Felipe Sandoval, subsecretario de Pesca, terminó de presidente de Salmón Chile. En ese mismo gobierno, discusión de la ley corta de pesca, Nelson Ávila denuncia los vínculos de los senadores Saldívar con la ley de pesca. Que hizo la concertación? En vez de sancionar a los senadores Saldívar, echó a Ávila del PPD. Entonces, claro, en este caso último es muy evidente el vínculo con la derecha, pero ha tenido una capacidad de penetración, diría yo, en el conjunto del sistema político. Marco podrá decir, no en el Partido Comunista, ya está bien, digamos, pero en el conjunto del sistema político ha habido una capacidad de penetración del sector pesquero para el cual parecen no existir medidas disuasivas, ¿no? O no ser suficientes las que se han tomado hasta ahora. Sí. Bueno, tú querías decir algo, pero pienso que es muy importante esa reconstrucción que tú estás haciendo para poder tener a la vista que ese vínculo entre política y negocio, ¿no? Entre política y capital, no ha alcanzado exclusivamente a los que uno pensaría son los representantes directos del empresariado, que es la derecha en el Congreso, ¿no? O sea, ha alcanzado también a otros sectores. ¿Y cómo se hace en un país en el que la concentración económica es tan grande que parece como ineludible esa relación entre capital concentrado y poder económico? Y donde incluso los sectores que hoy están en el gobierno de alguna manera agachan el moño frente a esa concentración y se van a sentar, o sea, van hasta allá a sentarse a la mesa del poder, servida por el poder, ¿no? Literal. Pensando que quizás ahí algo se puede hacer con esa condicionante de la política en Chile, que claramente va en la dirección totalmente contraria de lo que hemos conversado acerca de la importancia de resguardar los términos democráticos del debate público, ¿no? Que ocurren en un espacio que no es oscuro o no debiera ser oscuro a su contenido, y que debiera permitirnos saber qué es lo que se está conversando ahí, qué temas fueron puestos sobre la mesa, cuál era la tabla, quiénes participaron. Los diputados después olvidaron, ¿cierto?, los nombres de todas las personas que conocieron en las cenas organizadas por Salaquet, la que estaba precisamente estos sectores. Entre ellos el ministro Grau, que fue el primero en decir que se la había olvidado, ¿no? Incluido. Entonces, ¿cómo se hace o cómo tiene que vérsela un sector transformador con ese poder económico hiperconcentrado, de modo tal que no se convierta en un habilitador de ese poder por fuera de los parámetros de la democracia? Yo creo que ahí se va a poner en juego, en esta discusión se va a poner en juego, pero no solamente en esta discusión. Y ese es el problema. O sea, lo que pasa fuera de la discusión de la Comisión de Pesca, lo que hace el gobierno en otras instancias, lo que hacen las fuerzas transformadoras en otros momentos, también constituyen y configuran el escenario político de la discusión de algo tan importante como la nueva ley de pesca. Entonces, no sé, yo ahí pienso que hay evidentemente una responsabilidad política de impedir por parte de, de reconocer que estar en el gobierno debiera suponer la responsabilidad de impedir esos canales, la habilitación de esos canales oscuros y ajenos a la discusión democrática entre poder económico y poder político.
Y es esa responsabilidad a la que yo creo que no han llegado las fuerzas del gobierno, particularmente en este tipo de acciones, ¿no? Si no es estando en el gobierno que se ponen a disposición las herramientas que impidan esos diálogos inadecuados, antidemocráticos entre poder económico y poder político, entonces, ¿qué posición de fuerza puede permitir impedirlo? O sea, yo no me imagino otra condición en la cual esas fuerzas puedan contribuir a garantizar que algo así no ocurra. Yo creo que este es el escenario en el que eso se pone en juego. Y las decisiones equivocadas en ese sentido contribuyen a legitimar o al menos a normalizar este tipo de prácticas y a habilitar la posición discursiva que toman estos sectores que pueden permitirse hablar con la prensa y negar su historia. O sea, ese comunicado no hace ninguna mención a la razón por la cual se está discutiendo una nueva ley de pesca, ¿no? Es a ese punto un comunicado, que pretende repetir la historia nomás. Marco. No, dos cosas. Lo primero es que la discusión de la nueva ley de pesca, o lo que está en cierne en el Congreso, es por iniciativa del gobierno. Y claro, principalmente ciertamente. porque hay un reconocimiento que la actual legislación tiene un origen espurio en términos de tráfico de influencia. Se trató de anular incluso Se en algún trató de momento. anular. Fue un elemento, yo creo que de mucho, uno de los tantos gatillantes para el estallido social, a propósito del abuso, la corrupción, y creo que el gobierno ha actuado con la responsabilidad que le corresponde en un campo tan complejo. En este caso, impulsar una nueva ley, una ley que asegure, digamos, parámetros de probidad y transparencia en una industria y en un sector de la economía tan complejo. Pero en segundo lugar, también las acciones del gobierno yo creo que se han dejado sentir correctamente en materia de persecución del crimen organizado y del delito económico. Hay una ley de inteligencia financiera que se está discutiendo en el Congreso, que entre otras cosas tiene como propósito que cuando hay investigaciones donde hay presunción de corrupción, de lavado de activos, haya liberación del secreto bancario. Pues bien, quienes más se han negado a eso, o han sido opositores férreos, es precisamente la derecha. Y es precisamente porque en este caso aún no se conoce nada asociado a cohecho, pero probablemente si uno empieza a escarbar, pudiesen haber indicadores de algo. Entonces, yo creo que en política hay que serlo y parecerlo, a propósito de la crítica que hace Alondra en las formas. Y creo que en ese sentido el diálogo entre la industria y las autoridades de gobierno tiene que ser siempre transparente, siempre público. Pero del mismo modo, también tengo que reconocer que el gobierno ha dado pasos importantes en una agenda legislativa que está obstruida. Y sobre todo en ámbitos tan importantes como el flujo del dinero. Sí, una cosa muy breve porque se nos está acabando el tiempo, aunque sé que el tema da para más. Que esto empalma con la discusión sobre el financiamiento electoral, que ustedes saben que volvió, que se está discutiendo en la Cámara, porque la actual ley de financiamiento electoral que tenemos es una reacción precisamente a los casos de financiamiento ilegítimo, ilegal, irregular, todas las palabras juntas de la política que aparecieron con el caso de SQM, Corpesca, y así sucesivamente. Pero ahora hay algunos parlamentarios, el gobierno está planteando una reducción del financiamiento electoral que además tiene un apoyo bien transversal, extraño, republicano, Pamela Giles, en fin. Y detractores transversales también. Y detractores transversales también que nos invitan a preguntarnos cuál es el punto adecuado donde poner el financiamiento de la política y de las elecciones. Porque si bien es cierto, hay una cuestión de principios a la que yo suscribo, que es que el financiamiento de la política debe ser público. Y en eso, aunque sea impopular, hay que decirlo. Por el otro lado, también hemos visto en esta misma ley algunas expresiones indeseables, como por ejemplo pymes que se montan con el solo propósito de hacer recaudación por la vía de las elecciones.
y a veces por los montos más que pymes, y estoy pensando en un par de candidatos presidenciales que hemos tenido en el último tiempo. Claro, el tema es que ahora con voto obligatorio la cantidad de votos es significativamente mayor, por eso que ahí el gobierno también hace esta reforma en el contexto de la reforma para que la elección municipal y de gobernadores sea en 2 días. Alondra. Yo también comparto con que comparto la idea medular de que si queremos un divorcio entre el poder económico hiperconcentrado y la representación política, al menos en términos de la discusión democrática, entonces efectivamente es indispensable un mecanismo de financiamiento público de la política. O sea, yo creo que eso ahí lo suscribo plenamente y me parece que ha sido una medida correcta, incluso con toda la crítica que uno puede tener al sistema de partidos, al carácter de la representatividad en Chile, a la imposibilidad que han tenido los partidos políticos durante las últimas décadas de conducirse como efectivos representantes de una voluntad popular mayoritaria. De todas maneras, es bueno, o sea, que haya financiamiento público de la política, porque de otra manera sabemos cómo se financia la política. Yo entiendo también que para las arcas fiscales es casi el doble, me imagino, de... 30.000 millones de pesos más. O sea, 30.000 millones de pesos. Sí. Sí. Efectivamente es un peso sobre las arcas fiscales que es mucho mayor y me parece una buena oportunidad para rediscutir los términos del financiamiento de la política. Ojalá también en miras a retomar una discusión que nosotros sosteníamos, de hecho en otra de las ocasiones en las que pudimos conversar, que tiene que ver con cómo una discusión sobre el financiamiento de la política puede ser también una discusión sobre las vías de reparar la crisis de representatividad que hoy día estamos visualizando. Porque aparentemente no ha habido una relación entre ambas cosas. O sea, una cuestión es efectivamente contribuir a que el financiamiento sea un financiamiento público de la actividad política de modo tal que se garantice una condición material mínima para la competencia electoral. Pero otra cosa tiene que ver con cómo esa habilitación a la competencia electoral también contribuye a la aparición de referentes o de otras expresiones políticas que puedan representar a sectores que hasta ahora no se han representado en la democracia. Yo creo que esa es una oportunidad que ojalá pueda ser tomada por quienes participen del debate público sobre esta reforma y que pueda de alguna manera cambiar el marco de la discusión sobre el sistema político desde el problema de la fragmentación, que ha sido la insistente narrativa de prácticamente todos los sectores, hacia nuevamente el problema político democrático que tenemos, que es el problema de la representatividad. Marco. A ver, yo no conozco las magnitudes de dineros. O sea, sé que en su momento fue un avance importantísimo el financiamiento por parte del Estado, del sector de lo público hacia la política. Porque evidentemente establece una frontera o contribuye a establecer una frontera entre la relación indebida del poder económico y el ejercicio de la política. Muchos de los casos de corrupción conocidos, Soquimich y todo lo demás, tenían que ver precisamente con financiamiento irregular de la política. Y instituciones privadas se convertían en entes corruptores. Y eso es un problema de la democracia, sin duda. Ahora, a mí lo que me complica de la proposición de actores como Kass y otros es que un debate sobre financiamiento, en particular sobre una regla en particular, y no sobre el sistema político en su totalidad, también tiende a ser una trampa. Porque si vamos a discutir sobre mecanismos de financiamiento en la política, discutamos sobre reglas de accountability, discutamos sobre cómo se le dan oportunidades y posibilidades a ideas emergentes de también tener participación en el debate político, en el entendido que esta es una discusión integral. Y por regla general, cuando la derecha plantea un debate sobre reglas de la política, lo hace con particularidades, sí, no en una discusión integral. Entonces, alerto sobre el riesgo, porque esto está, de alguna manera, fíjense, no hay que pasar por alto que el umbral para que un partido hoy día pueda existir es de un 5%, es de un 5%. Sí. Se quiere aumentar el porcentaje, que es una proposición de la derecha,
es decir, tender a la posición agregada en materia política, a la restitución de grandes bloques, y creo que ese es un debate del cual yo no participo convencido. O sea, lo digo, entonces, esta discusión sobre financiamiento de la política, teniendo presente que es un problema de magnitudes de recursos para el Estado, también es un problema de garantías para el ejercicio de una política transparente. Porque al fin y al cabo lo que estamos discutiendo sobre ley de pesca y sobre esto en el fondo son el mismo tema. El mismo tema. Sí. Entonces, lo miraría con sospecha. Lo miraría con sospecha, no entraría en un debate tan prematuramente hasta no tener más elementos. No olvidemos que en el primer plebiscito constitucional y en el segundo plebiscito constitucional, como no había financiamiento, el poder económico se dejó sentir de manera brutal, Sí. con una posición contra las transformaciones. Entonces, creo que este es un debate que tiene que ser mirado y procesado con mucha fineza. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. En el Congreso ya ha pasado por algunas etapas legislativas esta ley y, como decíamos, tiene posiciones que son transversales a favor y en contra. Esta semana la presidenta del PS decía, si queremos que la gente vote, bueno, tenemos que pagar, ¿no? Apuntando su postura crítica, ¿no?, a la del gobierno. Vamos a ver cómo evoluciona y si se aprueba efectivamente con esta propuesta del gobierno. Es que no es en blanco y negro, porque acuérdense que hace algunas semanas no fue nadie a votar en las primarias y le echaban la culpa al gobierno de que no había gastado los suficientes recursos en... Entonces, es un asunto que hay que analizarlo así, complejamente, ¿no? Ciertamente. Sí. Así es, despedimos a nuestros invitados, conocidos además entre Sí. ustedes, dos ex convencionales, no hicimos la mención al inicio. Son las 9:31, les agradecemos. Alondra Carrillo, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Y Marcos Barraza, igualmente, que estés Soy muy yo bien, el que no te enojes agradecido. mucho. No. Muchas gracias. Bueno, con Patricio hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.